Ahora sí. El día de hoy vamos a hablar sobre la opinión. ¿Listo? Entonces quiero que antes de comenzar ustedes me digan qué es la opinión para ustedes. ¿Cuál es el concepto que tienen de opinión? A ver. ¿Qué tal, Sara? Dinos. A mí la opinión es como algo que yo pienso o mi punto de vista. Ok, listo. Mariana. Como para mí la opinión es como una decisión mía a lo que digan de una idea, o sea, dar como mi respuesta a lo que digan de cualquier cosa. Ok, listo. Gracias, hermosa. Tomás. Bueno, para mí la opinión creo que es una creación, un punto de vista sobre un tema o algo. Un punto de vista mío, ¿no? Un punto de vista tuyo. Listo, perfecto. Muchas gracias. Vamos con Mariana. Para mí la opinión es decir lo que pienso a otras personas. Decir lo que piensas a otras personas. Listo, perfecto. Bueno, mis hermosos, entonces en este caso todos hemos sido como muy imparciales o bueno, más bien con una unidad en la definición y es que es algo propio, ¿cierto? Que es algo de nosotros, ¿vale? Ahora quiero hacerles otra pregunta importante. ¿Opinar siempre es bueno? Espérenme, ya voy para allá que está abriendo el módulo. A ver, Mafe, dinos. Profe, yo creo que opinar no siempre es bueno, pero pues tampoco es malo. Yo creo que todo depende de cómo uno lo hace y en las circunstancias que lo hace. Listo, Mafe, gracias. Sara. Pues me robaron las palabras. Obvio que no todo el tiempo no es bueno porque a veces uno puede tener, digamos, una ira o algo así y no debe mostrar lo que está pensando en ese momento para no herir a los otros. Ok, listo, gracias. Eli, dinos. Elizabeth, Profe, ¿ahí me escuchas? sí, hermosa. Profe, yo creo que no es bueno todo el tiempo porque a veces uno tiene un punto de vista, no de punto porque esté bravo o así, sino porque tiene un punto de vista erróneo ante la situación o ignorante, entonces yo creo que es mejor no hablar en esos momentos. Listo, Eli, muchísimas gracias. Tomás, Yo creo que opinar es bueno porque nos ayuda a compartir experiencias, nos ayuda a tomar decisiones y, pero pues siempre y cuando sea opinar sea de una manera respetuosa. ok, listo. Muchísimas gracias, mis hermosos. Entonces, muy bien, chicos, cuando hablamos de una opinión, estamos hablando de básicamente un concepto propio de lo que está sucediendo, de lo que estamos viendo o de lo que estamos leyendo, ¿cierto? Cuando hablamos de dar una opinión, estamos hablando de que es algo que está fundamentado en lo que nosotros somos, en lo que nosotros conocemos, en lo que nosotros creemos, ¿vale? Entonces, claramente, yo creo que opinar es bueno, obviamente, porque cómo nos vamos a conocer si no opinamos, pero lo que decía Tomás es muy importante, siempre dentro del margen del respeto, porque debemos saber que aunque hay cosas en las que podemos coincidir, pues cada uno de nosotros somos diferentes, tenemos familias diferentes, crianzas diferentes, y todo eso pues hace que la opinión de uno pueda diferir de la de otro, dependiendo de las circunstancias, ¿no? Claramente, chicos, pues si vamos a hablar de temas sensibles, si vamos a hablar de religión, si vamos a hablar de política, si de pronto vamos a hablar de esas cosas que son de pronto de una relación personal, ¿sí? Y nos ponemos a opinar desde nuestro concepto sin saber cuál es el concepto de la persona, pues probablemente nos vamos a equivocar, ¿sí? Entonces sí debemos ser muy cuidadosos y siempre dentro del margen del respeto, ¿vale? Hay personas que están dedicadas o que en este caso su carrera básicamente es opinar, ¿sí? Entonces ellos eh, se desempeñan generando opiniones o generando apuntes o generando críticas de las cosas que suceden alrededor. Pero pues claramente siempre creo que lo que debemos pensar es en no dañar a las personas porque eso puede afectar.
¿Listo? ¿Hasta ahí algún aporte? ¿Nadita? Listo. Entonces vamos a ir a nuestro módulo. ¿Listo, preciosos? Recuerden que estamos en el 4.1. Ok, yo sí estoy bien. Como que me metí al que no era. Perdónenme porque me incluí al que no era. No sé pronunciar ese nombre. Cheralín, no sé. Andrea, Profe, una pregunta. a ver. ¿Las opiniones son relativas? Las opiniones son relativas, ¿sí? Porque dependen del punto de vista de la persona. No es algo que esté totalmente estipulado, no es una teoría, no es algo que esté comprobado, sino es algo que varía dependiendo de la persona o de la circunstancia por la que esté pasando. André, dinos cómo se pronuncia tu primer nombre. Se pronuncia Cheralín. Cheralina, sí. ¿Cheralí? Sí. Ah, ok. Vea, si ve, yo me metí es que al grado 11. Cheralí. Ay, nunca había escuchado ese nombre. Qué lindo, André. Gracias por tu pregunta. ¿Alguien más, mis hermosos? No, ninguno más. A ver, no, es Cheralí la que tiene la mano levantadita. Mariana, dinos. Profe, una pequeña pregunta, ¿cuántos tipos de opiniones hay en total? Más los tres ejemplos que usted puso en plataforma. No entendí tu pregunta, pero ya cuando vayamos al módulo me la realizas. Bueno, porque la verdad no la entendí. A ver, cuando estamos, digamos, por ejemplo, hablando entre varias personas y damos una opinión, chicos, también debemos siempre estar sujetos a que, uno, defender nuestra opinión, ¿sí? O dos, también decir, oiga, sí, usted tiene razón, ¿cómo acceder? Porque es que a veces como que nos empeñamos en una cosa y nos empeñamos y aunque nos damos cuenta de que está mal, ¿sí? Pero simplemente por no rendirnos o por no quedar mal o por no esto, entonces preferimos seguir en la pelea y seguir ahí antes que de pronto ceder o mermar y decir, bueno, sí, tú tienes la razón. Eso también es importante cuando damos o hablamos de opiniones, ¿listo? Ahora sí, mis hermosos, vamos a hablar de la opinión en las producciones textuales. Los invito a que se dispongan su mente, dispongan su cuerpo, dispongan en el pensamiento. Usted dirá, ¿cómo así el cuerpo? Pues claro, si usted está haciendo otra cosa, si está jugando, pues no se va a concentrar. Entonces, a que estemos aquí, pues que el Señor nos enseñe el día de hoy, que sea Él haciendo todo. Voy a pedirle, por favor, a alguno de ustedes que me ayude leyendo esta primera partecita. Cris, dale hermosa, por favor. Dale, bro. Cuando lees o escribes, das tu opinión. En nuestra vida cotidiana constantemente damos opiniones sobre una película, una noticia, una regla o una experiencia personal. Sin embargo, opinar no es lo mismo que decir cualquier cosa. En este módulo aprenderás a reconocer, comprender y elaborar textos de opinión de manera clara, argumentativa y crítica. Listo, Cris, muchas gracias. Entonces, hermoso, nuestra vida está hecha de opiniones, ¿no? De opiniones personales y de opiniones de otras personas. Eso es muy importante que lo tengamos presente. Como que todo el tiempo decimos, no, ese sabor sí me gusta, esa película sí, esa serie sí, esa música sí, eso no, y todo eso son opiniones. Sin embargo, acá hay algo que es muy importante y dice, debemos reconocer y tener en nuestra mente que opinar no es decir cualquier cosa, ¿sí? Opinar es tener un criterio personal basado en nuestras experiencias. No es algo que lanzamos así como a la deriva, ¿no? Sino es algo que refleja nuestro conocimiento, nuestras capacidades, nuestros gustos, ¿sí? Que refleja lo que somos. Entonces, para que lo tengan presente. ¿Hasta ahí alguna pregunta, algún aporte, hermosos? Bueno, objetivos del día de hoy. Uno, comprender qué es un texto de opinión y cuál es su función. Dos, identificar las características principales de un texto de opinión. Tres, distinguir los elementos que conforman una opinión argumentada.
Y 4, elaborar textos de opinión respetando la estructura básica. Entonces, esos son los 4 objetivos, esperamos cumplirlos. Como siempre, mis preciosos, pues hacerles la invitación a que por favor ingresen, lean, revisen, no se queden solo con lo que les dice la profe, porque recuerden que yo no me las sé todas. Dice, el estudio de este tema nos permitirá alcanzar varios objetivos clave y vamos a ver cuáles son esos objetivos. Eli, ¿me ayudas, por favor, hermosa? Listo, profe. ¿Ahí me escuchas? Sí. Ok. ¿Qué es una opinión y cómo se expresa en el lenguaje? La diferencia entre hechos, objetivos y opiniones subjetivas. La estructura básica y las características de un texto de opinión. Los principales tipos de textos de opinión, artículo, columna y ensayo breve. Cómo construir argumentos sólidos para defender una idea personal. La importancia de respetar y tolerar otras opiniones en intercambiar ideas. Muchísimas gracias, Eli. Entonces, mis hermosos, vamos a iniciar. Ya sabemos que es una opinión, ¿cierto? Normalmente, ¿cómo expresamos una opinión, chicos? Pues a través de la comunicación. ¿Cuál es la comunicación que tenemos? Pues claramente el hablar o el escribir, ¿cierto? Esas son como las más utilizadas. Esa forma que tenemos de transmitir a las personas nuestros pensamientos y opiniones, ¿vale? Ahorita vamos a ver un videito donde vamos a encontrar la diferencia entre los hechos y las opiniones, ¿listo? Pero vamos a dejar eso ahí y ahorita vemos el videito para poderle dar claridad. Claramente, chicos, pues como todos los textos, el texto de opinión pues también tiene una estructura básica. ¿Quién de ustedes me recuerda cuál es la estructura básica de los textos? No todos. Eso ya lo vimos. No sé quién levantó la manita porque tengo unas levantadas para la lectura, entonces el que sepa habilite su micrófono y hable. ¿Ninguno? ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Sí. ¿Cuál es la estructura básica de un texto? Eso ya lo vimos, hermoso. Introducción, desarrollo y una conclusión. Muchísimas gracias. No cambian el texto de opinión, ¿listo? Entonces tiene un inicio, una introducción, que es donde se desarrolla el tema principal, ¿cierto? Tiene un desarrollo, es decir, donde expresamos nuestra opinión de lo que se está haciendo y tiene una conclusión o un final, que es donde concluimos el tema del cual se está hablando, ¿sí? La estructura de los textos no cambia, chicos. ¿Qué va a cambiar? Pues sus componentes, pero la estructura siempre es la misma, inicio, nudo y desenlace, introducción, desarrollo, conclusión. ¿Listo? Siempre es el mismo para que lo tengan presente. Vamos a hablar de los principales tipos de textos de opinión. ¿Listo, chicos? Y son los que están estructurados cuando una persona quiere transmitir su opinión de forma pública. Hoy en día, también con el tema de las redes sociales y toda esta revolución de la tecnología, pues cualquier persona puede exponer su opinión, no solo utilizando esto, sino simplemente plasmando un mensaje en sus redes sociales o realizando un video, ¿sí? Pero digamos que dentro de lo formal, los 3 medios específicos son artículo, columna y ensayo, ¿vale? Claramente la opinión está ligada a la argumentación o a los argumentos. Eso también ya lo vimos. ¿Qué es argumento? ¿Quién nos recuerda? El argumento era de qué hay, no sé, de Es una que expresión que era se usa para razonar. que Jesús Otra vez, como, Manuela, ¿qué es? como, o sea, era con lo que se sustentaba alguna prueba o algo así. Teníamos que dar argumentos para sustentar algo. Ok, listo, perfecto. Profe, ¿puedo Dime. decir algo? Sí, claro. Yo noté que es para convencer o explicar algo. Perfecto, muy bien. Entonces decía Manuela, es para sustentar y dicen que es para explicar o convencer. Muy bien.
Los argumentos son esas cosas en las que nosotros nos apoyamos para poder defender, sustentar, ¿cierto? O explicar a una persona una opinión o un conocimiento previo. ¿Listo? Esos son los argumentos. Entonces, claramente están muy ligados a, en este caso, la opinión, porque cuando encontramos diferentes tipos de opinión, pues debemos tener la capacidad de argumentar para poder defender nuestra postura. Y por último, pues lo que decía Tomás, que se me quedó ahí en el corazón y creo que él fue muy preciso, pues la capacidad de respetar y tolerar, ¿no? Chicos, van a haber muchas circunstancias en las que nosotros no vamos a estar de acuerdo, ¿sí? Pero no solo como personas, sino también como personas que creen en Jesús, estamos llamados a ser más respetuosos y más tolerantes que todos los demás. Muchas veces nos enfocamos en el otro, pero se nos olvida que el cambio empieza por cada uno de nosotros, ¿sí? Por cada uno de ustedes. Entonces, van a encontrar ustedes ideas y cosas que realmente son absurdas, que uno dice, yo no puedo creer esto. Y les va a pasar, ¿sí? Y a medida en que ustedes se desarrollen profesionalmente, de que ustedes vayan creciendo, ustedes se van a dar cuenta de las cosas que ustedes van a encontrar tan tremendas, pero siempre debemos tener la capacidad no de decir mentiras, no de pronto mermar nuestras creencias, ¿sí? Pero sí de ser muy respetuosos y sobre todo creo que es lo más importante, tener mucho amor en todo lo que decimos, ¿sí? Por más de que sea verdad, por más de que tengamos la razón, por más de que, mejor dicho, sepamos que lo que estamos diciendo es lo correcto, siempre con mucho amor, ¿listo? Entonces, por favor, queden con esto en el corazoncito. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Vamos a ir entonces a nuestra idea fundacional. Mafe, ¿me ayudas, por favor, leyendo la hermosa? Ay, perdón. Mafe, ¿estás ahí? Abuelo. Mafe. Como que no está. Sí, profe, sino que es que tengo problemas con internet, entonces. Con razón. Hermosa, ayúdame leyendo la idea fundacional. Claro, dice, un texto de opinión expresa una postura personal con argumentos claros y respeto por otras ideas. Su fin es invitar a reflexionar o convencer, guiados por valores éticos y para quienes creen, con el compromiso de expresar la verdad con responsabilidad ante Dios y los demás. Muchísimas gracias, Mafe. Entonces los voy a invitar, por favor, a que apunten la idea fundacional. Dice, un texto de opinión, y no solo un texto, chicos, un diálogo también, porque acá hablamos de textos, pero también sabemos que no necesitamos redactar un texto para dar nuestra opinión, sino que está todo el tiempo inmersa en nuestra comunicación diaria, ¿no? Entonces, un texto de opinión o un acto de opinión expresa una postura personal, lo que ustedes todos dijeron cuando estábamos hablando del concepto, ¿no? Pero claramente para poner esa postura personal, pues debemos tener argumentos claros. Yo sé que hay cosas que a veces uno dice, ay, pues porque eso es lo que a mí me gusta y ya, pero debemos evitar que sea así, sino que realmente sepamos el porqué de las cosas y por qué tomo esta decisión, por qué tomo esta postura, por qué me parece esto, desde lo más simple hasta lo más complejo, ¿vale? Pero acá hay una parte fundamental, dice, y respeto por otras ideas. No todos somos iguales, todos somos diferentes. Y el respeto es fundamental para poder, pues, transmitir también nuestras opiniones de la mejor manera, ¿no? Dice, su fin es invitar a reflexionar o convencer, ¿sí? Guiados por valores éticos, porque si tú quieres o buscas convencer para engañar, para estafar, para, no sé, qué otras cosas pueden ser, si para hacerle daño a alguien más, para mentirle a alguien, no sé qué montón de cosas puede haber, ¿no? Entonces siempre pues con valores éticos, para buenas cosas, con buenos fines. Y para quienes creen con el compromiso de expresar la verdad con responsabilidad ante Dios. Chicos, cuán importante es pensar en Dios antes de dar una opinión.
qué importante es que nosotros antes de cualquier cosa pensemos en Dios, perdón. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que damos una opinión y después nos arrepentimos porque se nos olvidó que es que tenemos a Dios en nuestra vida, ¿no? Y decimos cosas que no debemos decir. Entonces, es muy importante, chicos, saber que cada una de nuestras opiniones pueden influenciar a otra persona, ¿sí? Y por eso es tan importante que nos cuidemos, ¿sí? Si están hablando de un tema crítico en el cual tú no sabes cuál es la postura del Señor, por más de que quieras hablar, mejor no digas nada, ¿sí? Si no lo tienes claro, si no sabes si a Dios le va a gustar lo que vas a decir, si no tienes claro, venga, esto agrada a Dios, mejor no lo digas, porque pues eso puede traer dificultad y de pronto causar heridas en los corazoncitos de las otras personas. Entonces, tener mucho cuidado con eso. ¿Listo, mis preciosos? ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? ¿Algún aporte? Nada, nadita. Vamos a avanzar entonces. Y ahora vamos con el concepto. Manu, ¿nos ayudas por favor leyendo el concepto? Profe, ¿a mí me escuchas? Ujú. Concepto. La opinión en la literatura se refiere a las evaluaciones subjetivas que los lectores o críticos emiten sobre una obra. Estas valoraciones se basan en criterios estéticos, éticos o personales y pueden estar influidos por las creencias, la cultura y el contexto del lector. Por ejemplo, un lector puede valorar positivamente una obra por su originalidad, mientras otro podría criticarla por la misma razón. Listo, Manu, muchas gracias. Quiero que por favor rápidamente ustedes investiguen qué es subjetivo y me digan qué es algo subjetivo. Rápido, rápido. El que lo tenga habilita su micrófono y me dice, por favor. Profe, ¿me escuchas? ¿Sí? Dice, la palabra subjetivo alude a lo que es propio del sujeto que observa. Objetivo se refiere a aquello que le es propio al objeto, con independencia de la opinión de su observador. Muchísimas gracias, hermosa. Dios te bendiga. Entonces, subjetivo habla de qué? De que es algo propio de la persona. Y entonces acá nos dan un ejemplo que es muy, muy valioso y es alguien te puede a ti amar y valorar por algo que tú haces, pero otra persona puede no quererte por eso mismo, ¿sí? Entonces, cuando pensamos en las opiniones, también debemos saber, chicos, que las opiniones no nos definen. Así como nuestra opinión no define a los demás, las opiniones de los demás tampoco nos definen a nosotros. A veces nos preocupamos mucho venga, qué opina, qué dirán, porque yo quiero encajar, porque yo quiero caer bien, porque yo quiero estar en ese grupo, porque sí. Y nos preocupamos mucho por eso y olvidamos que finalmente quien nos define es el Señor, ¿no? Y que las opiniones son subjetivas. Entonces, yo sé que a ustedes les ha pasado y a mí también. Y, por ejemplo, cuando estamos viendo, no sé, pensemos en una canción, estamos escuchando una canción. Si tú estás alegre, por más que sea triste la canción y demás, tú como que ni siquiera te concentras, como que no le pones ni atención. Pero si tú estás triste, ya esa canción como que capta tu atención y ya hace que tu opinión varíe, simplemente por tu estado de ánimo. Entonces, claramente, cuando se nos dice acá que las opiniones están influenciadas, no es solo por lo que aparece acá, es por un montón de cosas, por tu estado de ánimo, por los acontecimientos, perdón, por la compañía, porque también dependiendo de con quién tú estés rodeado, tu opinión va a ser diferente. Es increíble cómo ver en la iglesia hablan una cosa de una perspectiva y por fuera se habla de otra de la perspectiva totalmente diferente.
Entonces depende de las personas, depende de lo que hayas aprendido, depende de lo que hayas leído, o sea, de un montón de cosas que no terminaríamos, ¿sí? Entonces es muy importante que lo tengamos en cuenta. Es subjetivo y depende de un montón de variables que se nos escapan de las manos. No solo la opinión de los demás,